nos hacen llegar. Hernia discal, el tema del día de hoy. Por eso recibimos a un especialista en la materia. Se trata del doctor Jenson Cifuentes. Él es cirujano ortopédico y también traumatólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y con la familia de Globovisión. Queremos hablar un poco de la hernia discal y saber las diferencias que existen. Además, vamos a definir para las personas que se están incorporando en este momento qué es la hernia discal, cómo aparece y además cómo se define. Bueno, antes que nada, para definir qué es una hernia discal, tendríamos que definir qué es un disco. Por supuesto. La columna vertebral es un bloque encima de otro dividido por esos discos que parecen amortiguadores. Eso es por delante de la columna. La columna atrás tiene un arco posterior que la une y produce un anillo que unido uno encima del otro producen un conducto que es el canal vertebral, que es por donde pasa la médula espinal y van bajando los nervios que nos dan vida. Adelante, entre un cuerpo vertebral y otro cuerpo vertebral, hay un disco que es como un amortiguador, tiene una gelatina adentro y unos anillos afuera muy fuertes que se llaman anillos fibrosos y núcleo pulposo de la gelatina. Esa gelatina quiere salir cuando damos presión axial y los anillos no lo dejan. Es tal cual como un amortiguador hidráulico de un vehículo que tiene aceite adentro y un cascarón que no deja que el aceite salga. Lo natural mecánicamente sería que la gelatina quiera salir y los anillos no lo permiten. Eso es mecánico, pero nuestro cuerpo es biológico. Es decir, que ese disco son células y matriz celular que producen ese efecto mecánico. Como todas las células van envejeciendo con el tiempo, a ese proceso de envejecimiento natural del disco le llamamos discopatía y normalmente está acompañado de un envejecimiento natural de los demás elementos del arco posterior, es decir, de las articulaciones posteriores, y a todo el proceso le denominamos espondilosis. Por eso a nosotros los cirujanos de columna no nos gusta mucho hablar de hernia discal, porque la hernia discal solamente se refiere a la extrusión o salida de esa gelatina del disco. ¿Y qué provoca que este cuerpo gelatinoso o esta gelatina, como bien usted nos lo explica, para entender un poco más, haga que se salga de estas cubiertas que son mucho más duras para la persona? ¿Qué lo ocasiona? Existen varios factores predisponentes para la discopatía, pero la discopatía básicamente es un proceso natural, es decir, estamos diseñados para que nuestras células vayan envejeciendo y ese envejecimiento natural produce la discopatía porque ya la configuración celular de esos discos comienzan a deshidratarse y a perder esa capacidad mecánica. Eso es lo natural. ¿Qué pasa? Que algún disco u otro disco se empiezan a envejecer más rápidamente que los anteriores o que los subyacentes o que los suprayacentes. Eso ocurre por varios factores que van desde biológicos, genéticos, pero en realidad no hay una causa directa. Es decir, hay hernias discales traumáticas, pero no necesariamente es un traumatismo el que la produce. El cigarrillo es un factor predisponente importantísimo para deshidratar los discos. Yo siempre le digo a todos mis pacientes que hagamos un experimento que los fumadores que uno conoce no se mueren de cáncer de pulmón, pero pregúnteles a todos cuántos sufren de dolor de espalda y el 100% en algún momento ha tenido un lumbago fuerte, porque los discos son deshidratados fuertemente por el cigarrillo. También las actividades de trabajo de carga, los trabajos a repetición, como en las líneas de producción, que haces el mismo movimiento una y otra vez, puede acelerar el envejecimiento de ese disco. La vibración, como los camioneros, los que trabajan en ascensores, los que trabajan con martillos hidráulicos, la vibración también altera el disco. Pero hay pacientes que llegan a nuestra consulta sin ninguno de estos factores predisponentes e igual tienen una hernia discal o un proceso de discopatía o de espondilosis. Le iba a preguntar sobre la hernia porque siempre asociamos las diferentes hernias del cuerpo con el peso, con levantar pesos de manera inadecuada. Nos dice que uno de los factores podría ser el peso, pero existen otras acciones externas, que incluso está esta vibración que nos explica o trabajos a repetición, y el tabaquismo, responsable de múltiples enfermedades, no solamente la parte pulmonar, que a veces lo que pensamos es que no, solamente da cáncer de pulmón, no, es responsable de casi todas las enfermedades del cuerpo humano.
y aquí tiene un componente muy especial porque verdaderamente destruye el disco intervertebral. Sí, la carga a repetición obviamente produce daño del disco porque lo sobrecarga. Él está hecho para recibir carga axial, por eso lo expliqué al principio como algo tan mecánico, una gelatina que no puede salir de un espacio bien cerrado y amortigua tal cual como el aceite. Él está hecho para eso. Pero obviamente nosotros, los humanos, somos los únicos seres en este planeta que andamos en bipedestación todo el tiempo. Los animales que más se parecen son los gorilas y a los 4 minutos tienen que volverse cuadrúpedos de nuevo. No toleran la bipedestación. Nosotros somos los únicos como unidad biomecánica que lo toleramos y eso es gracias a esa estructura que es la columna vertebral en conjunto. Tanto las vértebras como su disco adelante, como las articulaciones posteriores, como los ligamentos que la constituyen y los músculos que la Pero además constituyen. anatómicamente así estamos conformados y también la evolución del hombre ha determinado de que nos mantengamos erectos y en dos pies. Así lo ha determinado a lo largo de la historia. Pero existen daños estructurales que se pueden generar, doctor. Ese es el precio a pagar por ser bípedos, por andar erectos todo el tiempo. Esa eh, Homo erectus que somos nos permite muchísimas cosas. ¿Qué Son lo que pasa? nos ha permitido la evolución, pero la columna sufre. Ha evolucionado todo. Cuando usted nos habla sobre los factores externos que pueden determinar, nos habla de un tipo de trabajo determinado. Podríamos pensar de que es el hombre el que es más afectado a través de las hernias discales, pero realmente en la práctica esto es así. ¿El hombre está más afectado que las mujeres o en actualidad ya casi van a la misma proporción? No, las mujeres, la actividad femenina es igual ya que el hombre y las estadísticas en este tipo de patologías es muy parecida. Los hombres y las mujeres se ven afectados igualmente, diferente a otras patologías de la columna vertebral, como la escoliosis, que es más frecuente en las niñas, o como la hipercifosis, que es más frecuente en los niños. Pero procesos degenerativos de envejecimiento natural, como es la discopatía y la espondilosis, la proporción es igual. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es la dolencia, manifestación en general de la hernia discal? Normalmente el proceso de espondilosis, de degeneración, se manifiesta con lumbalgias a repetición. No toda lumbalgia es una espondilosis ni toda lumbalgia es una hernia discal, por supuesto. La lumbalgia es la segunda causa de consulta en el mundo después de la gripe, o sea que todos en algún momento vamos a presentar gripe y todos en algún momento vamos a presentar lumbalgia. Pero la lumbalgia es el signo cardinal de una discopatía. Primero, hay dolor lumbar que se presenta en forma de crisis, es decir, tengo una lumbalgia que se presentó posterior a alguna actividad y me duró algunos días y después se quitó. El problema es que esa lumbalgia comienza a tener mayor frecuencia en el tiempo y mayor intensidad en el dolor y mayor días de duración y cada vez es más difícil mejorarla con medicamentos. La otra patología o el otro problema que se genera es la ciatalgia. La ciatalgia es la compresión de alguna raíz del nervio ciático y produce una alteración en las extremidades que no está ocurriendo en las extremidades. Puedo sentir dolor, puedo sentir corrientazo, puedo En las sentir piernas, en las ardor, rodillas y no está hormigueo, relacionado directamente a la pierna, ¿no? calambres. No hay ningún daño estructural en la extremidad, ni en la pierna, ni en los dedos donde estoy sintiendo esa sensación. Lo que está ocurriendo es que el nervio está pisado en su emergencia, en su salida, que es en la columna vertebral. O sea, de la médula espinal, que dijimos que la médula viene bajando por un conducto que le produce la columna vertebral, que es la estructura ósea, y en esos agujeros por donde van saliendo los nervios se ve comprimido por la ocupación de espacio por delante por el disco o por detrás por las articulaciones y ligamentos. Vamos a realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte vamos a conocer el abordaje de los pacientes, método diagnóstico, cómo van a tratar dependiendo del paciente según la manifestación que tengan sobre la hernia discal, si tienen alguna otra patología asociada. Nos seguirá acompañando el doctor Jenson Cifuentes. Él es cirujano ortopédico y también traumatólogo especialista en columna. Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya regresamos. Globovisión Salud, el doctor Jenson Cifuentes nos sigue acompañando, cirujano ortopédico, traumatólogo especialista en columna. Estamos hablando sobre hernias discales. Doctor, nos explicaba sobre ese cuerpo gelatinoso, nos hablaba sobre los factores de riesgo que pueden hacer que aparezca la hernia discal.
¿Cómo es ahora la evaluación del paciente, el método diagnóstico, cómo saber qué es hernia discal lo que está padeciendo el paciente y además cuáles son los tipos de abordaje que se pueden presentar? Bueno, el diagnóstico del paciente, como en casi todas las patologías médicas, es eminentemente clínico. Primero que nada, qué signos y síntomas tiene el paciente que nos ayude a orientar que sea una hernia discal o una espondilosis. Un paciente normalmente es un paciente que sufre de dolor de larga data, que viene dado por lumbalgia, un dolor axial, dolor de la espalda, lumbar, que no necesariamente se ubica en el mismo punto de dolor siempre. Puede doler arriba, un poquito más alto, un poquito más bajo en toda la musculatura de la columna lumbar, porque es producto de contracturas musculares debido al cuerpo que está tratando de estabilizar una estructura que tiene algún grado de inestabilidad microscópica. ¿Por qué inestabilidad microscópica? Por todo el proceso de desgaste, envejecimiento de esos elementos que nos mantienen bípedos. Ese desgaste hace que el cerebro responda haciendo contractura de la musculatura. Da como calambres de espalda, dolor en la espalda, que a veces es en el cuello, un poquito más abajo o en la región lumbar. El otro dolor, estábamos conversando de la ciatalgia, que es el dolor hacia la extremidad, producto de la compresión de alguna raíz nerviosa. Es un dolor que va a ir aumentando con el tiempo en frecuencia y en aparición porque se presenta en forma de crisis de dolor. En alteraciones más afectadas puede haber pinzamientos del nervio más fuertes que incluso generen alteraciones de la sensibilidad en las extremidades. Y como último daño, un daño motor, es decir, disminución de la fuerza muscular de algún grupo de músculos específicos inervados por el nervio que está alterado. Eso nos orienta a que el paciente puede estar sufriendo de una discopatía, un proceso de hernia discal o de espondilosis. Los estudios paraclínicos para confirmar el diagnóstico son muy importantes: la radiografía de la columna vertebral, una radiografía de pie, si es posible dinámicas en flexión y en extensión de la columna vertebral para ver cómo está la estabilidad, y una radiografía de frente para ver cómo está la estructura ósea y los espacios intervertebrales uno con otro. Ese es el primer estudio, es el gold estándar para evaluar al paciente. Por supuesto, el estudio confirmatorio es la resonancia magnética, pues es la que nos permite ver propiamente el disco. En radiografías vemos el esqueleto, vemos el hueso, vemos el sistema óseo. En resonancia podemos ver las partes blandas, o sea que podemos ver el disco, podemos ver las carillas articulares posteriores, las facetas, podemos ver cómo está ese espacio vertebral de anillo vertebral, es decir, el canal, si está ocupado por el disco o por los ligamentos, y podemos ver si el foramen está ocupado o no por el disco o los ligamentos. El foramen es el agujerito a los lados por donde sale el nervio, y el canal es el del centro, por donde baja la médula espinal. La estrechez en el canal se llama raquiestenosis o estrechez del canal raquídeo, y la del foramen se llama estrechez foraminal. Cualquiera de las dos producen síntomas parecidos, producen la alteración de las raíces que están comprimidas y produce dolor lumbar. Nunca se debe diagnosticar a un paciente solo con la resonancia, es un error. A veces queremos como que llegar al diagnóstico nosotros mismos, entonces siempre queremos llegar con la resonancia a donde el médico que nos evalúa. Nos dicen por Pero acá, doctor, vamos a aprovechar el ajá. punto para poder avanzar. Terapias del Desarrollo nos escribe y nos dice que cómo se hace con las personas que tienen esto y que no colaboran para hacerse los estudios. Nos hablan de personas con autismo severo, que existe la posibilidad de anestesiarse para poder hacer los estudios. La resonancia magnética en pacientes que no colaboran, aparte de la resonancia, puede producir claustrofobia. Hay un grupo en la población que sufre de claustrofobia y a veces los resonadores son cerrados y ameritan algún tipo de sedación. Eso los especialistas en radiología están muy bien entrenados para este tipo de procedimientos. No siempre la resonancia se hace sin sedación. Cuando hablamos sobre estos estudios, una vez determinado a través de la clínica, los estudios realizados en diferentes tipos de imágenes y se determina que se sufre de hernia discal, ¿cómo va a ser el tratamiento del paciente? Sabemos que cada persona es individual, pero existen protocolos básicos para el abordaje de pacientes. Dependemos, vuelvo y repito, de la clínica del paciente, de la sintomatología.
Yo siempre le digo a mis pacientes que una hernia discal, una discopatía, no es como una apendicitis. Una apendicitis es un problema que es infeccioso, inflamatorio, es inminente la resolución quirúrgica, porque si no te opero, pues la infección se puede diseminar al peritoneo, producir una peritonitis y la muerte al final, ¿ok? Las discopatías lumbares, los procesos de espondilosis, los procesos degenerativos, son procesos muy lentos. Es decir, ese proceso de envejecimiento natural pero acelerado va ocurriendo lentamente en el paciente. Por lo tanto, el paciente es el que va padeciendo sus crisis de dolor y se aprende a conocer. Las crisis de dolor en un primer momento hay que tratarlas con analgesia, antiinflamatorios, que los antiinflamatorios deben incluir un esteroide, aunque sea una vez, para desinflamar en agudo esa crisis de dolor, y rehabilitación. Lo único no quirúrgico que me ayuda a evitar o a mantener alejada la cirugía es la rehabilitación, el fortalecimiento de la musculatura, el fortalecimiento del core, el mantener una musculatura balanceada para poder lograr que la columna quede estable a expensas de los músculos, porque ella es estable a expensas de los ligamentos, de la estructura ósea y de los músculos. ¿Se cura o se controla la hernia discal? Se controla así el dolor, pero el proceso de envejecimiento no tenemos forma de detenerlo. No hay forma de Porque colocarle una sustancia gelatinosa entre los discos para que pueda mejorar. Eso no existe. No, porque el envejecimiento no hay forma de retrocederlo celularmente. O sea, que no hay medicamentos que de verdad puedan retroceder el envejecimiento que ya ha ocurrido en el disco. Lo que podemos hacer es enlentecer el envejecimiento. Enlentecerlo manteniendo al paciente con un peso adecuado, con una musculatura adecuada. ¿Ok? Ahora hay terapias médicas alternativas a la cirugía para aliviar el dolor. Eso es otra cosa. O sea, paliativos para aliviar el dolor, para poder hacer una rehabilitación efectiva, como la ozonoterapia. ¿Son paliativos, más curativos? La ozonoterapia es un tratamiento que permite la inyección en el disco de ozono que quela el disco. Entonces el disco que está un poco ensanchado, la quelación a través de la ozonoterapia produce disminución del anillo porque la gelatina se recoge y el anillo vuelve a su lugar un poco, no extremadamente, y dependiendo del grado en el que se encuentre el proceso degenerativo. Eso alivia el dolor, mejora los síntomas y puede descomprimir un poco el espacio por donde está saliendo, o sea, bien sea el foramen o el canal raquídeo. Mas eso no es curativo, es paliativo. ¿Qué es lo que pasa? Que procesos como estos degenerativos no necesariamente tienen que ser el tratamiento curativo el primer tratamiento. ¿Por qué? Porque son lentos, son procesos muy lentos. Queremos agradecer su presencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos. A su orden siempre. Pueden conseguirlo en las redes sociales como @JensonCifuentes. Está en pantalla, pueden tomar nota y pueden verificar, o si tienen alguna duda, ponerse en contacto con nuestro especialista. Él nos estuvo acompañando el día de hoy, cirujano ortopédico y también traumatólogo. Gracias a ustedes por la sintonía. Será hasta una próxima oportunidad.